Saludos amigos, hoy es 8 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. El Gabinete de Seguridad, como ya saben, israelí, aprueba el plan del primer ministro Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza. Israel podría retirar su cooperación en materia de defensa y seguridad con el Reino Unido por el reconocimiento del Estado palestino. Como ya han venido escuchando durante el día de hoy, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza, confirmó la oficina del primer ministro el viernes por la mañana. La declaración no utilizó el término ocupación, sino el término toma de control debido a las ramificaciones legales para la población civil en el enclave. El Gabinete de Seguridad adopta 5 principios para poner fin a la guerra. El Gabinete de Seguridad también adoptó 5 principios para poner fin a la guerra, a saber, el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes, tanto vivos como asesinados, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el mantenimiento por parte de Israel del control de seguridad sobre la Franja de Gaza y la existencia de un gobierno civil que no esté controlado ni por Hamás ni por la autoridad palestina. La mayoría absoluta de los ministros del gabinete creyó que el plan alternativo presentado por el Gabinete de Seguridad no lograría la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes. No hay respuesta humanitaria, pero para el millón de personas que trasladaremos. Todo será complejo. Sugiero que se retire el entorno de los rehenes de los objetivos militares, declaró el jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, reafirmando sus objeciones al plan. Dejen de hablar con los medios. Queremos una decisión. Todos nos preocupamos por los rehenes, pero también por los soldados que exigen la victoria. Hay constantes reuniones informativas por parte de oficiales militares. Están subordinadas a la cúpula política. Aprendan de la policía a obedecer las decisiones de la cúpula política, respondió a Zamir el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Debemos hablar de victoria. Si optamos por un acuerdo temporal será una derrota. No debemos quedarnos a mitad de camino. Debemos exigirle un precio a Hamás. Hamás debe pagar por el precio por lo que hizo, comentó el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Imágenes de satélite comerciales mostraron a las fuerzas de defensa de Israel reuniendo tropas y equipos cerca de la frontera entre Israel y Gaza. Según 3 funcionarios actuales y un exfuncionario de Estados Unidos que vieron las imágenes, informó la NBC el viernes. Las fuentes indicaron que estos movimientos y formaciones de tropas son señales de una inminente operación terrestre de gran importancia. El plan, propuesto por Netanyahu y debatido en la reunión celebrada entre el jueves y el viernes por la noche, incluye cercar la ciudad de Gaza y reubicar a cerca de 1 millón de residentes en la zona del sur del enclave. La emisora pública israelí Kan señaló que la reunión duró aproximadamente 10 horas. Después de esto, un alto funcionario israelí dijo al periódico Jerusalem Post que los militares atacarán los bastiones terroristas en la ciudad y que las operaciones luego se expandirán a los campos de refugiados del centro. Se espera que la operación dure al menos 6 meses. Un alto funcionario declaró que Netanyahu está convencido de que esta es la única vía para derrotar a Hamás. En una entrevista con Fox News el jueves,
el primer ministro declaró: tenemos la intención de tomar el control militar de toda la franja de Gaza, desmantelar a Hamás y transferir el control a otra autoridad. Respecto de si la administración Trump apoya la medida, un funcionario estadounidense declaró que Israel debe decidir qué necesita para hacer su propia seguridad. Jamás tratará de cualquier fuerza formada para gobernar Gaza como una fuerza ocupante vinculada a Israel. Dijo el jueves un funcionario de la organización terrorista Al Jazeera, Mubasher, tras los comentarios de Netanyahu. Mientras tanto, los políticos israelíes criticaron al gobierno antes de la crítica reunión del gabinete de seguridad que tuvo lugar el jueves por la mañana, mientras las protestas contra la decisión estallaban en el exterior de la reunión. Los familiares de los rehenes cautivos, junto con cientos de manifestantes, exigieron que el gobierno no siga adelante con los planes para la operación, advirtiendo de sus daños. Miren, se tome la decisión que se tome con respecto a los rehenes, se tome la decisión que se tome con respecto a los familiares de los rehenes, se tome la decisión que se tome con respecto a la izquierda del país, todo va a estar mal. Todo no va a salir bien. Esa es la obsesión. Pero una decisión hay que tomarla. Hemos llegado a un cruce donde o es a derecha o es a la izquierda. Y esa decisión hay que tomarla y se ha tomado. Pedimos que salga bien, pedimos que salga bien a Dios, de que haya el menos número de personas muertas y se pueden traer el máximo de rehenes, pero una decisión hay que tomarse y se ha tomado, ya sea de por bien o ya sea de por mal, pero a mí no me gustaría estar ni en el pellejo del señor Netanyahu, ni en el pellejo del señor Zamir para tomar estas decisiones tan duras, tan difíciles. Pero los políticos están para eso, para tomar decisiones. Esperemos que esto acabe con la guerra y traiga el máximo número de rehenes. Miren, por otra parte, Israel podría retirar su cooperación en materia de defensa y seguridad con el Reino Unido, y ahora les explicaré, por el reconocimiento del Estado palestino según un informe. Israel podía retirar su cooperación en materia de defensa y de seguridad con el Reino Unido si el primer ministro Keir Starmer reconoce a un Estado palestino, dijeron fuentes diplomáticas al Times el jueves. Según el informe, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está examinando posibles opciones de represalia contra la intención del Reino Unido de reconocer un Estado palestino en septiembre. En julio, Starmer dijo que Gran Bretaña reconocería al Estado de Palestina a menos que Israel permita más ayuda humanitaria a Gaza, detenga los asentamientos judíos en Judea y Samaria y acepte un alto el fuego y se comprometa a una paz a largo plazo. Pero de rehenes nada, aquí no se habla de rehenes. Aquí se hablan de casos hipotéticos, totalmente hipotéticos. Un funcionario dijo a The Times que el Reino Unido y otros países que buscan reconocer el Estado palestino deben considerar cuidadosamente las consecuencias de esa acción. El Times citó otra fuente que dijo: Londres debe tener cuidado porque Benjamin Netanyahu y sus ministros también tienen cartas que podrían jugar. Israel valora su alianza con el Reino Unido, pero las decisiones recientes lo someten a presión y el Reino Unido tiene mucho que perder si el gobierno israelí decide tomar medidas en respuesta. El informe
agregó que la posible retirada de la cooperación de seguridad y defensa de Israel con Gran Bretaña tendría importantes implicaciones económicas de seguridad. El Mossad proporcionó informes sobre amenazas iraníes, lo que resultó incursiones antiterroristas. Por ejemplo, la inteligencia israelí ha proporcionado información significativa a las agencias de espionaje del Reino Unido sobre amenazas respaldadas por Irán. El Times afirmó que el Mossad ha transmitido información crucial a sus homólogos británicos que frustró un complot terrorista vinculado con Irán contra la Embajada de Israel en Londres, lo que le dio lugar a importantes redadas antiterroristas en el Reino Unido. Además, el Reino Unido ha utilizado drones de fabricación israelí para operaciones de vigilancia en Irak y en Afganistán, junto con equipos de defensa israelíes, salvando la vida de soldados británicos. Las empresas israelíes también han vendido sistemas de armas, piezas y software a empresas británicas como The British Aerospace Public Limited Company y la Asociación Comercial General entre los dos países asciende a 6.000 millones de libras esterlinas y sustentan a 38.000 puestos de trabajo. Miren, todas esas acusaciones que se le hacen a Israel y todas esas amenazas que se le hacen a Israel, tanto en Europa, miren, hay muchísimos países en Europa que hoy en día dependen de esa tecnología israelí. Lo que pasa es que en Israel no abrimos la boca y decimos es que somos y es que hemos hecho y es que este país tiene nuestra tecnología y el otro país tiene tanta tecnología. Aquí hacemos las cosas en silencio y se aportan los beneficios de nuestra tecnología. Por consiguiente, todas estas acusaciones que se hacen a Israel les pueden jugar caro al mundo de la Comunidad Económica Europea. Pero aquí no decimos nada de eso. Hay un dicho que dice, déjalo venir y luego te contaré. En fin, nada más por el día de hoy. No olviden, el domingo 10 de agosto a las 21 horas de Israel, repito, 21 horas de Israel, estaré con todos ustedes para hablar sobre todo lo que concierne a Israel, la guerra, Gaza y sobre todo para responder a sus preguntas. Nada más por el día de hoy. Hoy es viernes, les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.